Que el Señor les bendiga. Vamos a orar para considerar el mensaje de esta mañana. Señor, queremos disponer nuestro pensamiento, nuestra atención, nuestra voluntad, nuestro oír para escuchar tu palabra, lo que tú tienes que decirnos, Señor, a través de la exposición de tu palabra. La exposición de tus palabras alumbra, dice la Escritura. Hay luz, hay vida, hay poder, hay propósito, Señor, en tu palabra. Nunca vino, Señor, en vano tu palabra. Siempre que la enviaste con un propósito, el cual se cumplió. Y rogamos, pedimos, Señor, que el propósito por el cual trae hoy esta palabra a nuestro oído, mente y corazón, se cumpla en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. El mensaje de hoy tal vez lo titulamos así, Jesucristo. Con la ayuda del Señor, intentaré hablar un poco acerca del Señor Jesucristo. Creo que en el transcurso de esta semana, hace unos días, compartí por las redes un pensamiento de un hermano que ya falleció y fue un renombrado, conocido, escritor, un excelente cristiano, autor de las famosas Crónicas de Narnia, C.S. Lewis, cristiano comprometido, ejemplar. Y él dijo en una oportunidad: si el cristianismo es falso, no hay problema. Si el cristianismo es falso, no pasará nada. Pero, si el cristianismo es verdadero y su mensaje es verdad, entonces es la cosa más importante de todo el mundo. ¿Sí lo captamos? Dice, si el mensaje del Evangelio es falso, no hay complicación. No habrá cielo, no habrá infierno, no habrá castigo, no habrá recompensa, no habrá un encuentro con Dios, no habrá nada de eso. Partiremos de esta tierra y todo chévere. Dejamos de existir. Pero si el cristianismo es verdadero y su mensaje, si el mensaje del Evangelio es cierto, entonces no hay nada en la vida que sea más importante que el mensaje del Evangelio. No hay nada en la vida, en la existencia, que sea más importante entonces que el mensaje del Evangelio. Porque entonces implicará que todos los hombres, sin distinción, todos iremos a dar cuenta a nuestro Creador y Hacedor. Y tendremos ese encuentro con Él en base a la actitud que asumimos con relación al mensaje del Evangelio. Por otro lado, cuando le preguntaron a Jesús, al Señor Jesucristo, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es el mandamiento más importante de los que están en las Escrituras? El Señor, sin titubear, Él dijo: el mandamiento más importante es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y es que si Dios está allí y está, y si el Señor Jesucristo entregó su vida como la entregó para reconciliarnos con ese Dios que nos trajo a la existencia, ese tiene que ser el objetivo de nuestro vivir: aprender a amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Eso tiene que ser lo más importante. Y yo estoy delante de este púlpito compartiendo con usted en esta mañana, y yo mismo me considero que estoy tan lejos de dar la talla, porque muchas veces tenemos al Señor y su Evangelio como un complemento de nuestra vida.
Y en nuestra vida tenemos esto, tengo una familia, tengo un trabajo que me gusta, tengo aquello, tengo estos hobbies y también tengo al Señor. ¿Sí lo ve? También tengo al Señor, como tantas otras cosas. Pero Dios no merece ser un complemento. Él tiene que ser el todo. Él tiene que ser el todo. Y cuando abro el corazón, entonces Él tiene que ser entre los amores el amor más grande y el primero. Y en los intereses la primera prioridad Él. Y cuando abro los ojos al nuevo día, Él. Y cuando cierro los ojos en la noche, Él. Y todo mi vivir Él. Y todo mi pensar Él. Y todo mi futuro Él. Y todas mis decisiones Él. Y en todo encontrarlo a Él y tratar de verlo a Él. Y a eso estamos llamados. Y descubriremos que no es por una carga, que no es por un mandato, que no es por una exigencia. Es que no hay nadie como Él. Amén. Es que no hay nadie como Él. Y no hay nada que pueda realmente dar ese significado, esa plenitud a nuestras vidas como Él lo puede hacer. No hay nada, no hay nada. Y lo que Él nos otorga no se agota en el tiempo ni en los años. Y nos acompañará por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Pero todo está centrado en base a Jesucristo. Él es la imagen, dice la Biblia. Jesucristo es la imagen, el rostro del Dios invisible. A Dios, dice la Escritura, nadie le vio jamás. Es el invisible, nadie le ha visto. Pero Él se dio a conocer a través de Jesucristo. Y Jesucristo por eso dijo, el que me ha visto a mí, lo ha visto a Él. Eso dijo el Señor Jesucristo. ¿Era un fanfarrón? ¿Era un hablador? ¿Era un aguajero, como nosotros decimos coloquialmente? ¿O estaba hablando la verdad? Y Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Él estaba y causaba mucho revuelo entre la gente. Y la gente decía, no, ese hombre es bueno. Otros decían, no, es malo. No, ese es un profeta. Otros decían, no, ese es un falso, ese es un engañador. Había todo el tiempo una contienda y un murmullo y un ruido acerca de este Jesús. Y en una oportunidad Él reúne a los discípulos, a los suyos, y les dice, ¿y ustedes? Eso dice la gente, que soy esto, que soy aquello. ¿Y ustedes quién dicen que soy? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro, que era siempre el más osado, el más lanzado, Pedro de una vez siente un centellazo en su alma y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sin embargo les dijo, pero no le digan esto a nadie. El asunto de Dios, usted debe sentirse privilegiado, y yo no sé si lo siente así, pero que una persona decida o sienta la necesidad de buscar de Dios es un privilegio que viene de arriba. Por eso la Escritura dice, si una persona siente en su corazón eso, dice, no se endurezca, acérquese más, porque no a todos les es concedido. Y no me pregunte por qué. No me pregunte por qué dos están en un lugar y Dios toca a uno y al otro no lo toca. No me pregunte por qué dos están en una cama o en un matrimonio y Dios llama a uno y al otro no lo llama. No me pregunte por qué una familia tiene varios hijos y Dios llama a algunos y a otros no los llama. No me pregunte eso porque no le puedo responder. Solo sé que sucede y que la Biblia dice que sucede y que por lo tanto el que es llamado, el que siente la necesidad, tiene que procure responder porque es un privilegio inmerecido siempre y que está escondido solamente en la soberana decisión de Dios, en la soberana potestad de Dios, que Él decide, queramos o no queramos, que Él decide lo que decide sin dar cuentas a nadie. Por eso es Dios, gloria a su nombre. La mayoría de las personas a lo largo de la historia han tenido una opinión acerca de Jesús que yo creo que es favorable. Hasta los que no creen en la divinidad de Jesús dicen que Jesús fue un buen hombre, el mejor de todos. Yo no sé si fue uno de los Beatles, yo no sé cuál de ellos, pero él dijo, sí, hasta Jesucristo es bien, es algo. Todos, es muy raro encontrarse con alguien que tenga una mala opinión acerca de la persona de Jesucristo.
hasta los que no reconocen su divinidad, tienen que reconocer las cualidades excepcionales que había en el hombre Jesús y su forma de vivir y sus mensajes. Hay una autoridad que está allí, hay una gran diferencia en la vida del Señor Jesucristo que solamente está en Él. Y si solamente considerásemos ese hecho, el aspecto humano de su ser, y nos olvidamos de la parte espiritual, nos olvidamos de que es el mensajero, que es el Dios encarnado, y nos olvidásemos de eso, sin embargo, entonces nosotros encontraríamos que hay una trascendencia en sus palabras que todavía nos sacudiría, que todavía nos confrontaría. Si únicamente considerásemos el aspecto humano de su ser, aún entonces encontraríamos que Jesús es importante, que el Señor Jesucristo es importante. Necesariamente tendríamos que colocarlo en la cima de todo. Y aunque Él no es igual a todos los hombres, pero fue perfectamente hombre, perfectamente humano, completamente humano, igual en todo a nosotros, pero sin pecado. Esa es la salvedad que hace la Escritura. Igualito a nosotros en todo, pero sin pecado. El único, sin pecado. Pero se cansaba, se fatigaba, quedaba agotado, dormido por cansancio, por agotamiento, sentía hambre, sentía sed. No crea nadie que el castigo que recibió le dolió menos, ni que sufrió menos. El látigo, los golpes, los clavos, por ser el Hijo de Dios, no crea nadie que le duró, yo creo que al contrario, por ser puro como era, por ser sensible como era, por ser limpio como era, tuvo que ser todo mucho más tormentoso y doloroso para él. Pero el Señor Jesucristo está en la cúspide, diríamos. Destaca como ningún otro, especialmente por sus palabras y mensajes. Pero cuando nosotros comenzamos a considerar lo que la Biblia dice acerca del Señor Jesucristo, encontraremos que al Señor Jesucristo se le da una posición sin igual. Y que al Señor Jesucristo no solamente es especial, sino que al Señor Jesucristo se le atribuyen las características de Dios, las cualidades que Dios tiene. Esas mismas cualidades la Biblia le endosa, le reconoce y le atribuye al Señor Jesucristo. Vamos a considerar algunas brevemente, no nos podremos detener en estos aspectos. Por ejemplo, Dios es eterno. Eso es un principio reconocido por todo, por la filosofía, por todo, pero por la lógica, Dios es eterno. Si es Dios, tiene que ser eterno, sin principio ni fin. Él es eterno, siempre ha estado, nunca dejará de ser. ¿Y sabe que del Señor Jesucristo se dice que también Él es eterno? ¿Sabe que la Biblia dice que del Señor Jesucristo se refiere al Señor Jesucristo en términos de eternidad? Por ejemplo, había una profecía en Miqueas 5:2 acerca del nacimiento de Jesús y decía: pero tú, Belén, el Señor nació en la aldea de Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, de Belén, me saldrá el que será Señor en Israel. Y luego viene la frase: y sus salidas son desde el principio. En el principio. No. ¿Desde los días de cuándo? Dice desde la eternidad. Ese Señor Jesucristo que habría de nacer en Belén, dice, sus salidas son desde la eternidad. Juan, en su evangelio, Juan dice, en el principio, y ese principio no es de tiempo, en el principio, allá en el principio, donde lo queramos ubicar, era el Verbo, refiriéndose al Señor Jesucristo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. De manera que cuando comenzamos a pensar acerca del Señor Jesucristo, si hemos de pensar bien acerca de Él, tenemos que establecer la asociación
la relación, aceptar lo que dice la Escritura. Él es Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es eterno. Por eso el Señor Jesucristo, cuando los fariseos le atacaban y le preguntaban, ¿y por qué tú haces esto? ¿Y quién te crees tú que eres? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Abraham? Y Jesús les dice, antes de que Abraham fuese, ya yo estaba. Quedaron escandalizados todavía más. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, Él dice, yo soy. Yo soy. Y es que Jesús, el Señor Jesucristo, es eterno, como Dios es eterno. ¿Sabe que es una blasfemia llamar a cualquier persona eterno? ¿Sabe que es una blasfemia atribuir eternidad a quien no la tiene? Y el único que tiene eternidad es Dios. Y si alguien dijese, no, fulano eterno, eterno, no, es una blasfemia, porque solo Dios es eterno y nadie más es eterno. De manera que cuando decimos que Jesucristo es eterno, estamos reconociendo su divinidad. Y cuando la Escritura atribuye eternidad a Jesucristo, lo hace solamente con Él. Y a ningún cristiano, a ningún creyente, a ninguno de los apóstoles, a ningún profeta, a nadie, absolutamente nadie encontraremos en la Biblia que se le atribuye eternidad. Solamente Dios es eterno. Y porque Jesucristo es Dios, no hay contradicción en ello. Cuando al Señor Jesucristo se le asocia con la eternidad, entonces se está reconociendo que Él es parte del ser de Dios. Pero al Espíritu Santo también se le llama Espíritu Eterno. De allí que los cristianos evangélicos insistimos tanto en la famosa palabra Trinidad. Y aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero en la Biblia aparece el Padre que es eterno, aparece el Señor Jesucristo que se le dice que es eterno, y aparece el Espíritu, y también se le llama en la cita de Hebreos 9:14, creo que no está allí en la pantalla, pero en Hebreos 9:14 se dice que el Espíritu Santo es eterno. Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios, una sola esencia. Todas las características que tiene el Padre las tiene el Hijo, y todas las que tiene el Hijo y el Padre las tiene el Espíritu Santo. Una sola esencia. Grande es ese misterio, dice la Escritura. No hay ningún paralelo en la naturaleza, en la vida, en la experiencia humana. Solamente Dios tiene esa cualidad. Solamente Dios tiene esa cualidad. Bendito sea su nombre. Los que hemos sido creados por Dios, nosotros que hemos sido creados por Dios, no somos, ni jamás llegaremos a ser eternos. Se nos promete eternidad, pero usted solamente tiene que saber en el momento de la concepción, en que usted fue concebido en el vientre de su madre, y antes de eso usted no tenía existencia, ni ninguno de nosotros. Ya luego, entonces la Escritura dice, Dios colocó en nosotros un alma inmortal. Y aunque el cuerpo se deshaga, dice la Biblia, el Espíritu va a Dios que lo dio. Y hay una promesa que solamente el Evangelio ofrece. Y es lo que dijo el Señor Jesucristo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y la resurrección de Jesucristo, no es tema de esto, pero ¿cómo no hablarlo? La resurrección de Jesucristo es el modelo, es la muestra, es el botón de oro que dice, así como Él resucitó, todos los que creen en Él también resucitarán de entre los muertos. Y el apóstol Pablo diría, si es mentira la resurrección, vámonos a beber. Así literalmente, así dijo el apóstol Pablo. Si es mentira que Cristo resucita de los muertos, vamos a comer y a beber, porque aquí estamos perdiendo el tiempo. Pero la verdad, para gloria del Señor y para gozo y esperanza de nuestras almas, es que el Señor resucitó de entre los muertos. El Señor resucitó. Y así como Él resucitó, Dios ha prometido, Dios que promete y cumple, Dios de verdad, Dios ha prometido que Él nos resucitará. Aunque el cuerpo nuestro se haya vuelto polvo,
no hay problema. El Dios que nos trajo a la vida nos levantará y nos dará un cuerpo glorioso. Dice, semejante al cuerpo de la gloria del Señor, semejante al cuerpo de Él. En segundo lugar, se nos dice entonces que el Señor Jesucristo es eterno. Se nos dice que el Señor Jesucristo es inmutable. Usted sabe, inmutable significa que no cambia. Mutar es cambiar. Inmutable, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Malaquías 3:6 dice, porque yo el Señor no cambio. Pero el Señor Jesucristo tampoco cambia. La Biblia dice en Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y ese atributo de Dios, ese atributo del Señor Jesucristo, de la inmutabilidad, de que el Señor no está sujeto a cambio, ¿sabe? Debería ser, tiene que ser un gran consuelo para nosotros, para cada uno de nosotros, de los que creemos. ¿Por qué? Porque ese atributo nos dice, aunque todo en esta vida cambie, aunque todo en nuestra vida cambie, el Señor jamás cambiará. Amén. No cambiará su amor por nosotros, no cambiará su cuidado por nosotros, no cambiará su compromiso con nosotros. ¿Sabe que el Señor asumió un compromiso con los suyos? Y más adelante leeremos y Él dirá, pero nunca los voy a dejar. ¿Sabe? ¿No es maravilloso? Y Él dice, nunca los voy a dejar. Y estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios es inmutable, el Señor Jesucristo es inmutable. En tercer lugar, la Biblia dice que el Señor Jesucristo es omnipotente, todopoderoso, todopoderoso. Los discípulos estaban, hasta los discípulos mismos, los 12, a veces quedaban pasmados con algunas de las cosas que hacía el Señor. Y ya más o menos estaban acostumbrados a que el Señor orase por los enfermos y los sanaba, de que el Señor hacía una señal, multiplicaba panes, qué sé yo. En una oportunidad estaban en la barca y el Señor se quedó dormido, estaría agotado. Y se ha desatado una tormenta que los discípulos, aunque eran pescadores, hombres de mar, ya no podían controlarla. Y despertaron al maestro, le dirían, despiértalo, llámalo, nos vamos a ahogar. Y el Señor se levantó, le dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué están asustados? Se levantó, reprendió al viento y al mar, y dice, y de inmediato se hizo una paz y una bonanza. ¿Y sabe qué dijeron los discípulos? ¿Qué hombre es este? ¿Qué hombre es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Y ellos dijeron, pero bueno, no se esperaban eso. Y el Señor Jesucristo entonces exhibió la omnipotencia. El Señor Jesucristo exhibió la omnipotencia. Ese poder ilimitado es una cualidad propia de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y es la misma cualidad que exhibió el Señor Jesucristo en los cortos 3 años. 3 años y medio que duró el ministerio del Señor en Israel. Y tan evidente, pero las obras del Señor hablaban tan fuerte, que el Señor Jesucristo dijo en Juan 15:24, si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, dice, no tendrían pecado. El Señor Jesucristo dijo, si yo no hubiese hecho estas obras, ellos no serían culpables, le está diciendo el Señor. Pero ellos me han visto hacer lo que, hablando de la nación, hablando de los fariseos, hablando de la mayoría, dice, ellos han visto lo que yo he hecho. ¿Cuál era la conclusión a la que tenían que llegar al ver las obras del Señor? Tenían que decir, Él es el enviado de Dios, Él es el Mesías de Dios, Él es el Hijo del Altísimo. Pero antes se cerraron aún más. Y en el libro de Apocalipsis 1:8, el Señor Jesucristo dice,
Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Y termina diciendo, el Todopoderoso. Ese es el Señor Jesucristo. Ese es el Señor Jesucristo, Todopoderoso. En cuarto lugar, el Señor es, y se nos presenta en la Escritura, el Señor se nos presenta como Dios que todo lo sabe. La omnisciencia. Dios es omnisciente, todo lo conoce, todo lo conoce. Muy de cerca de la omnipotencia está la omnisciencia. ¿Y cómo definir la omnisciencia? Es esa capacidad por la cual Dios, escúcheme, Dios conoce perfecta y absolutamente todas las cosas. Las pasadas, las presentes, las futuras, reales e imaginarias, ejecutadas o realizadas, y las posibles. Dios conoce absolutamente todo. La omnisciencia divina abarca todo conocimiento, toda sabiduría en toda la creación y sus criaturas, y aún fuera de ella. Y este atributo, también diríamos, es una gran fuente de consuelo y de seguridad para los hijos de Dios, para todos aquellos que deciden poner su confianza en Dios. Saber de que Dios todo lo conoce es un gran descanso. Saber de que Dios conoce todas las cosas de nuestra vida, que Dios conoce todo, nuestras palabras y nuestro silencio, nuestra fuerza y nuestra debilidad, nuestras posibilidades o nuestra falta de posibilidades, que Dios conoce todo acerca de nosotros, pero no es un conocimiento indiferente, porque es lo otro. ¿Qué diríamos? Dios conoce todas las cosas, pero Él no se mete. No, Él sí se mete. Dios conoce, pero Él no está ajeno. Dios conoce y Él se involucra. Dios conoce y Él viene a nuestro encuentro porque nos conoce. Y porque sabe que usted necesita, Él se manifiesta a usted. Y porque sabe que usted es débil, Él viene para fortalecerle. Y porque sabe que usted está desalentado, Él busca la manera de que usted recobre el aliento. Esa omnisciencia de Dios no es distante. Dios está cerca, por eso dice la Biblia, de todo aquel que le invoca. De todo aquel que le invoca, dice, Él está muy cerca, se manifiesta a Él. Bendito su nombre por eso. El evangelista dice que el Señor Jesucristo no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Juan 2:25. Más adelante, en Juan 6:64, dice que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Cuando Judas estaba planeando entregarle, el Señor le dijo, apúrate, anda a hacer lo que tienes que hacer. Ya el Señor sabía todo acerca. Y no fue que Judas le salió malo. Es que tenía, la profecía decía que tenía que ser así. La palabra de Dios había manifestado que tenía que hacer así, que del grupo de los 12 uno le iba a entregar, que uno le iba a traicionar. Y esto era necesario que sucediese, y el Señor Jesucristo lo conocía. En quinto lugar, nos falta una cita de Pedro en Juan 21:17. El Señor le preguntaba a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Pedro le decía, sí, Señor, yo te amo. Y le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que estos que están acá? Y el Señor, Pedro le dice, sí, yo te amo. Y le vuelve a preguntar el Señor por tercera vez, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro, dice la Biblia, se entristeció de que el Señor le preguntara por tercera vez si la amaba. Y le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Hay oraciones que no salen de nuestros labios y están allí en nuestros corazones. Dios las conoce.
hay ruegos, hay peticiones, hay deseos que usted no le dirá a nadie, ni a sus cercanos, ni a su familia, ni a sus íntimos. Sepa usted en esta mañana que Dios los conoce y a Dios le importan y al Señor le importan. En quinto lugar, hay una cualidad en Dios que es la omnipresencia, que quiere decir que Dios está presente en toda la creación. Dios está presente en todo lugar. Solamente Dios comparte, nuevamente diríamos, esos son atributos que los teólogos llaman atributos incomunicables, que no se los comunicó Dios a sus criaturas, solamente Él los tiene. Usted está aquí y por supuesto no está en su casa y no está en otro lugar. Aunque a veces nos preguntamos, el hermano está acá, pero el pensamiento como que está por otro lado. Pero no, nosotros no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo, mucho menos en 3 o 4. Pero Dios está perfecta y completamente presente. No es que está un pedacito de Dios acá y está otro poquito por allá, no, es que Dios está totalmente presente. Completamente presente, todo su ser, toda su esencia en todo lugar. Él es omnipresente. Él es omnipresente, lo llena todo en todo y está completamente presente sin que le falte ni una pizca de su presencia en toda la creación. Pero ¿sabe que el Señor Jesucristo también es omnipresente? La Biblia dice en Efesios 1:23 acerca del Señor Jesucristo que Él es aquel que todo lo llena en todos. El Señor Jesucristo es aquel que todo lo llena en todo. Y Mateo, el evangelista, recogió en su evangelio, escribió las palabras del Señor, que el Señor Jesucristo dijo: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, no importa si están en China, si los otros están en Rusia, si los otros están en Ucrania, si los otros están en Cabima, si los otros están en África, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, dijo el Señor, allí estoy yo, en medio de ellos. Eso se llama omnipresencia. Y le dijo a los discípulos, Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Alabe usted a su Señor. Que no tenemos que esperar que Él llegue. Qué bendición. No tenemos que esperar que Él se desocupe o que Él llegue. Él está allí. Nosotros somos los ausentes la mayor parte del tiempo. Nosotros somos los que no entramos no caemos en cuenta, quiero decir. Nosotros nos olvidamos, pero Él está allí. Nosotros nos ausentamos de nuestra cita, pero Él está allí. Nosotros se nos olvida tantas cosas acerca de Él, pero Él está allí. En sexto lugar, la Biblia nos dice que Jesucristo es el creador, que Dios creó todas las cosas por medio del Señor Jesucristo. En Juan 1:3, en el Evangelio de Juan dice, hablando del Señor Jesucristo, dice, todas las cosas, Mercurio, Venus, Saturno, Plutón, todos los planetas, el sistema solar, la galaxia de Andrómeda, todas las multitudes de estrellas, que todo, absolutamente todo, o la flor del campo, o la avecilla, el pajarillo que vuela, todas las cosas, dice, por Él, por el Señor Jesucristo, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas por el Señor. Y Colosenses 1:16 dice, porque en Él, en el Señor Jesucristo, repite, fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles? Preguntaríamos, entonces dice, las cosas que están en los cielos, con todo lo que ello abarca, pero las cosas que hay en la tierra, desde la más minúscula bacteria, no sé, célula,
hasta el más grande ser vivo, las montañas que están, no sé, el Himalaya, no sé. Todas las cosas que están en los cielos o que están en la tierra, dice, fueron creadas por medio de Él. Pero las cosas visibles y hay cosas invisibles. Sí, nosotros creemos. Y hay cosas invisibles y hay cosas invisibles al ojo humano. Hay cosas definitivamente que hace visible el microscopio, que hace visible el telescopio. Pero hay otras cosas más invisibles que no hay aparato alguno que las pueda detectar. Pertenecen al reino de los espíritus, pertenecen a la dimensión del espiritual. Y los ángeles están allí. ¿Sabe que hay, pero innumerable para nosotros, número de seres angelicales? Y no hay manera de que los veamos a menos que Dios decida que se hagan visibles en algún momento. Y no hay aparato electrónico, sensor que pueda detectarlos. Y están allí, estamos rodeados de ellos. Y estoy hablando de los ángeles de luz. Pero ¿sabe que la Biblia dice que también hay otros ángeles de oscuridad? Los que normalmente nos referimos a ellos como espíritus, demonios, y no los vemos. Y son los que mueven y socavan a la gente y los arrastran y los esclavizan y destruyen y afectan. Y no somos crédulos, pero la posesión demoníaca existe. Y no somos crédulos, pero cuando los santeros y los brujos y los babalaos invocan los espíritus, ellos se contaminan con esas cosas. Y no todo es show, y hay realidad en esas cosas. Un mundo espiritual. La Biblia dice que esos seres espirituales son más fuertes que nosotros, que las personas. Y si no fuera porque el Señor Jesucristo pone su sello sobre lo suyo, Satanás nos hubiese destruido. Pero el Señor nos guarda. Y dice la Biblia, nos libró. Y a todo el que se acerca, Dios viene y lo libra del dominio de la potestad del reino de las tinieblas. Y somos trasladados al reino de luz. Eso es una realidad, eso no es poesía, eso no son palabras, eso es una realidad. Y a veces las personas quieren dejar de hacer lo malo o sacarle el cuerpo a algo que los está destruyendo. Y a menos que se apoyen en Dios, no tienen fuerza para hacerlo. Son asuntos espirituales, son cosas que pertenecen a ese reino que dice allí de lo invisible. Y aún esos seres que dice la Biblia se corrompieron y se rebelaron contra Dios, aún ellos fueron creados por el Señor Jesucristo. Aún ellos fueron creados por el Señor Jesucristo. Sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Gloria a su nombre. En séptimo lugar, el Señor Jesucristo aparece en la Biblia como el sustentador de todas las cosas. Sabe que todas las cosas, si no se, ¿cómo decimos nosotros? Si no se cuida, si no se le hace mantenimiento, se desploma, se daña, se deteriora. Todas las cosas físicas están sujetas a ese principio. Todavía hoy el hombre de ciencia no sabe. Él sabe que algo hay allí en el núcleo de los átomos y las partículas con carga negativa y positiva y el electrón y el no sé qué están allí como que cohesionados. Que si no fuera así, se desintegraría la materia. Hay una fuerza, dicen la energía, que mantiene la materia unida, que mantiene. Pero ¿quién la mantiene unida? ¿Quién la sustenta? El Señor Jesucristo. Hebreos 1:3 dice, hablando del Señor Jesucristo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Todas las cosas subsisten por el Señor, por su voluntad, por su poder. En octavo lugar, Él es el que perdona pecados. La gente se escandalizaba con el Señor, porque algunas personas, Él venía y les decía, el Señor Jesucristo les decía, vete en paz, hija, vete en paz, tus pecados te son perdonados. Y a un hombre que estaba por allá le dijo el Señor, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban vigilando al Señor se enfurecían y decían, pero ¿qué se cree? Pues que va a perdonar pecados. Y decían, el único que perdona pecados es Dios. ¿Por qué Él dice eso? Y Él les decía, ¿qué es más fácil decir? Les dijo, porque le llevaron un paralítico, un hombre que no podía caminar. ¿Qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? Cualquiera podía decir tus pecados te son perdonados. Total, son palabras y nada iba a pasar. Pero Él le dijo, para que ustedes sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene el derecho, tiene la autoridad para perdonar pecados, le dijo al hombre, levántate y anda. Y el hombre se levantó. Dice, esa es la prueba de que el Señor Jesucristo puede perdonar pecados. En Colosenses 3:13 dice que Él nos perdonó y que unos a otros nosotros debemos perdonarnos de la manera que Cristo nos perdonó. Dice, así también hacedlo vosotros. Y yo quiero solamente hacer una salvedad. Dios perdona pecados, no errores. No errores. Hay una diferencia entre un pecado y un error. Un error es una equivocación. Los errores no tienen necesariamente una carga de culpabilidad, una carga de, ¿cómo decirlo? Déjeme ver si escribí algo de eso allí. De responsabilidad moral. Necesariamente los errores no tienen una carga de responsabilidad moral. Los hay de todo tipo, los errores de todo tipo. Pero un pecado siempre tiene una carga de responsabilidad moral. Porque un pecado es el quebrantamiento de un mandamiento de Dios. Un pecado es algo que se hace contrariamente a la voluntad de Dios, a la bondad de Dios, a la justicia de Dios. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es santo. Pecado es todo aquello que nosotros hacemos y que no está en consonancia con la bondad, con la justicia, con la pureza de Dios. ¿Sí me explico? Pero los errores son otra cosa. Todos no somos perfectos y vamos a equivocarnos de muchas maneras y en muchos ámbitos. Y no todos los errores, y quizás la mayoría de nuestros errores no signifiquen un pecado. Pero cada vez que usted obra, cada vez que yo obro en contra de la voluntad de Dios, eso es un pecado. Cada vez que pasamos por encima de un mandamiento del Señor, eso es un pecado. Y Jesucristo es el único que perdona los pecados. Bendito su nombre por ello. En noveno lugar, punto 9. Los muertos resucitan. Los muertos resucitan. Si usted me pregunta, ¿qué dice la Biblia con relación a los muertos? Tal vez tendré que decirle, entre las muchas cosas, que los muertos resucitan. Que absolutamente todos van a resucitar. Desde el primero de los hombres hasta el último. Absolutamente todos van a resucitar. Buenos y malos, todos van a resucitar. Santos y pecadores, todos van a resucitar. El problema es que unos resucitarán para ser recompensados, para ser consolados, para ser premiados, para vivir en comunión con Dios
para siempre y otros van a resucitar para vergüenza, sufrimiento y confusión y eterna separación de Dios. El cuadro no puede ser más terrible. El cuadro no puede ser más terrible. Pero no está dado a los hombres decir, no, yo no quiero resucitar, yo quiero volverme polvo y que ahí termine mi vida. No, eso no lo decide nadie. Dios ha establecido que todos los seres humanos van a ser levantados para que vayan y le den cuenta, rindan cuentas delante de Él. No lo inventamos nosotros, lo dijo el Señor mismo en su palabra. La Biblia dice, Juan 5, 25 al 29, dijo el Señor Jesucristo. Yo no sé por qué muchas personas hablan algunas cosas del Señor Jesucristo, pero a veces no tocan estos pasajes, estas palabras, quiero decir. Porque ciertamente sí, el Señor dijo muchas cosas bonitas, agradables, pero también dijo otras que son muy, no sé, fuertes, que son para prestar atención y entonces el Señor Jesucristo dijo, de cierto os digo, como decir, pero presten atención de que esto que les digo es así. Viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz ¿de quién? Del Hijo de Dios. Y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. No solo esto, también le dio autoridad al Hijo de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis, no se sorprendan de esto. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros, como que dijésemos en los cementerios, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo también saldrán, pero dice, a resurrección de condenación. 10º lugar. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, ha de juzgar a todos. En Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. ¿Quién nos va a juzgar? El Señor Jesucristo. 11º y ya último punto de esto. El Señor Jesucristo ha de recibir la adoración que solo corresponde a Dios. Tratamos, nos tildan a veces de no sé de qué, cuando decimos que no se debe adorar a nadie más, que solamente a Dios se debe adorar, que solamente Dios es digno de adoración. Y algunos familiares, amigos nos dicen, no, es que nosotros no la adoramos, le veneramos, le no sé qué cosa. Pero es que no tienen idea de lo que es adoración. Porque adoración implica reconocimiento. Adoración implica tributar honores. Adoración implica que yo doblo mis rodillas. Y si una persona se arrodilla delante de una imagen, se arrodilla delante de un ser humano, carnal o no sé, de un santo, de una virgen, como lo llaman, le está tributando una adoración que solamente a Dios le corresponde, únicamente a Dios, únicamente Dios es digno de ser adorado. Y entonces el Señor Jesucristo es digno de ser adorado. Y dice en Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Más claro no podría ser la relación. Dice, vas a adorar a Dios, tienes que honrar al Hijo. Te niegas a honrar al Hijo, entonces también estás negándote a adorar a Dios. No, es así la relación establecida.
Permítame leer unas palabras de un hermano, Samuel Green. Dice, en las Sagradas Escrituras aprendemos que Él, el Señor Jesucristo, es el Señor de los ejércitos, el Señor Dios, el Señor de la gloria, el Señor de todos. Él es el verdadero Dios, el gran Dios, Dios sobre todas las cosas, el primero y el último. Vemos que todos los atributos incomunicables del Padre le corresponden a Cristo. Él es eterno, inmutable, omnipotente, omnisciente. Vemos que las obras que solo Dios puede hacer las hace Cristo. Él creó todos los mundos, sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, gobierna todo el universo, provee todo lo necesario para la creación. La fuerza de su voz llamará a millones de personas de entre los muertos en el día de la resurrección. Él las juzgará a todas en el gran día, aunque la multitud que habrá de estar ante su augusto tribunal será innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Sin embargo, Él recordará perfectamente todas las acciones de ellos, sus palabras, sus pensamientos, desde el nacimiento de la creación hasta el fin de los tiempos. Por eso y más, nosotros debemos actuar hacia Cristo exactamente de la misma forma como tenemos que actuar con respecto a Dios el Padre. Tenemos que creer en Él. Tenemos que ser bautizados en su nombre. ¿Habrá alguno acá que ha creído en el Señor y no ha sido bautizado? Usted tiene que considerar bautizarse en el nombre del Señor. La Biblia dice, el Señor Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Por eso nosotros no compartimos el bautizo de niños, no estamos de acuerdo. El Señor Jesucristo mismo, cuando fue bautizado, tenía como cerca de 30 años de edad. Un niño no entiende nada, no sabe nada. El bautismo tiene que ser una profesión consciente de obediencia a Dios, que yo con ese bautismo le estoy diciendo a Dios, Señor, yo he decidido obedecerte, he decidido rendir mi vida a ti, he decidido vivir en dependencia contigo. Por eso el bautismo tiene que ser aplicado posteriormente a la fe. Tenemos que creer en Él, ser bautizados en su nombre, orar a Él, al Señor Jesucristo, servirle a Él, adorarle en la misma forma que servimos y adoramos al Padre. Y yo me pregunto, ¿y nosotros cómo estamos con relación al Señor Jesucristo? ¿Le hemos conocido en verdad? ¿Usted en verdad le ha conocido? ¿Le está siguiendo? ¿Cómo sabemos que le hemos conocido? Yo tuve que batallar con eso mucho, porque yo llegué a la iglesia desde los 7 años, por allí, 6 años de edad. Y aunque una persona esté de niño en la iglesia, eso no lo hace cristiano. Culturalmente sí, pero de verdad no. El niño, aunque llegue y lo tengamos acá y en los salones y los atendemos y le vamos enseñando, igual tiene que llegar un momento en que él caiga en cuenta y en conciencia y diga, estoy separado de Dios, soy pecador, he ofendido, he pecado contra Dios, necesito perdón, necesito salvación. Es necesario. ¿Y qué nos hace cristianos? ¿Cómo sabemos que le estamos siguiendo? Hay unas palabras que todavía del Señor Jesucristo son muy difíciles y nos confrontan. Nos la ponen, ¿cómo decimos? Difícil. Nos la pone difícil el Señor Jesucristo. ¿Sabe que el Señor Jesucristo se las puso muy difícil a los que le escuchaban? No se las puso fácil. Mire lo que dice Lucas 14, 26 al 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún también su propia vida, dijo, no puede ser mi discípulo. ¿No le parece que es muy difícil eso? Y si no difícil, por lo menos es muy tajante, es muy fuerte, es muy...
Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces con ese texto yo tengo que preguntarme, ¿he aborrecido yo a mis padres? ¿He aborrecido yo a mi esposa? ¿He aborrecido yo a mis hijas? ¿He aborrecido yo mi propia vida? ¿Estoy cargando la cruz del Señor o solamente estoy jugando al Evangelio? ¿Qué significa? ¿Qué significa aborrecer a las personas para seguir al Señor? ¿Qué significa aborrecer su propia vida? En Lucas 14:33 dijo el Señor, el mismo Señor más adelante dijo, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y si dijésemos, ¿qué me pide el Señor a cambio? Y entonces diría el Señor, nos pide todo. Imagínense, nos pide todo. ¿Te está pidiendo el Señor que le deje un lugarcito en el corazón? No, no está pidiendo un rinconcito en el corazón. Está pidiendo toda nuestra vida. Está pidiendo el Señor que le hagamos un espacio y lo ubiquemos allí un poquito. A fin de cuentas, trabajo, familia, amigos, hobby, placeres, proyectos, pero también un poquito de la Biblia. No, no está pidiendo eso, está pidiendo toda nuestra vida. Y está pidiendo el lugar de honor, el lugar arriba y todos los demás después. Tus hijos, muy importante, pero primero el Señor y después mis hijos. Tu esposo, tu esposa, muy importante, pero primero el Señor y después tu esposo, tu esposa. Mi papá y mi mamá. Y entonces dice, sí, primero el Señor y después tu papá y después tu mamacita. Primero el Señor. O sea, cuando vemos de eso se trata, sí, de eso se trata. Y si no estoy dispuesto a eso, entonces no puedes seguir al Señor. Entonces no le estás siguiendo. Si no eres capaz de negarte un placer por el Señor, si no eres capaz de renunciar a algo que te gusta, si no eres capaz de poner las cosas tuyas a los pies del Señor y ponerlo a Él en primer lugar, entonces no estás siguiendo al Señor, no estás caminando con el Señor. Y la pregunta sería, ¿le has conocido o no le has conocido? ¿Es mucho pedir? Sí, es mucho pedir. Claro, si alguien me pide eso, yo le digo, usted está loco, olvídese. No voy a dejar que nadie me pida eso. Pero si lo pide el Señor Jesucristo, que es Dios sobre todas las cosas, entonces yo no puedo renunciar ni rechazar sus palabras. Es Dios quien me hizo, es el Señor quien me sustenta, es Él que me tiene, es Él el que me dio todo, es Él y es Él a quien finalmente voy. Si Él lo pide, Él tiene que tener razones para pedirlo, y aunque yo no entiendo cómo, yo necesito tratar de responder a lo que Él me está pidiendo, porque es el Señor. Si se lo pide un político, ciérrele la puerta. Si se lo pide otro hombre, olvídese de eso. Si se lo pide el jefe del trabajo, olvídese de eso, renuncia a eso. Pero si se lo pide el Señor, dele oído y haga todo lo que tenga que hacer para poder responder a lo que el Señor le está pidiendo. El Señor Jesucristo contó un relato, un microcuento, un microrelato muy breve. 3 líneas y allí terminó toda la historia. Este es el relato. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello, va, vende todo lo que tiene y compra ese campo. Esa es toda la historia que dijo el Señor. El hombre dice, ahí está un tesoro, me va a costar todo, pero voy a vender todo, yo me quedo con ese tesoro. Ese tesoro es el Evangelio de Jesucristo. Le va a costar todo, pero hágalo con gozo. Amén. Lo que va a obtener usted es ganancia. Lo que va a obtener usted es ganancia. Si no hemos dejado nada atrás, si no hemos renunciado a nada de valor, quizás no le estamos siguiendo. Quiero terminar con unas palabras
de otro hermano, creo que ya no vive, Richard Watson, sobre la persona de Jesucristo. A Jesús se le llama Hijo de Dios en el Nuevo Testamento, y es un título que es suficiente para probar que el que lo asume considera que en él hay divinidad. Por haber afirmado nuestro Señor esa verdad, fue condenado a morir como un blasfemo por el Sanedrín judío. Él, siendo divino, se encarnó en nuestra naturaleza humana, hizo milagros mediante su propio poder, no como lo hicieron sus siervos en el nombre de otro. Él tiene autoridad de perdonar pecados, pues por su obra de sacrificio y solo por él se le perdonan los pecados al mundo entero. Él se levantó de entre los muertos para así sellar todas sus genuinas pretensiones de divinidad. Él está sentado sobre el trono del universo. ¿Dónde está el Señor Jesucristo ahora? Diríamos. Entonces tenemos que decir, Él está sentado en su trono, en el trono del universo. Y se le ha dado toda potestad en el cielo y en la tierra. La Biblia lo presenta como el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, como el verdadero Dios y la vida eterna, como Rey eterno, inmortal, invisible, el único sabio Dios y nuestro Salvador. Sus discípulos le rindieron a Él la más sublime adoración, confiaron en Él y exhortaron a que todos confíen en Él con respecto a la vida eterna. Él es la cabeza de todas las cosas. Los ángeles le adoran, le sirven. Él, y no otro, levantará a los muertos en el día postrero. Él juzgará los secretos de los corazones de los hombres, y Él determinará finalmente el estado de los justos y de los salvados. Jesucristo es su nombre. Él es el Señor y verdadero Rey, incomparable y sin igual entre todos, sea en el cielo o en la tierra. Es verdadero hombre, pero también verdadero y completo Dios, Salvador y juez, tanto de vivos como de muertos. Los suyos son los que han de tener y disfrutar de vida plena, extraordinaria y eterna, al amparo de su presencia y un glorioso reino que jamás dejará de ser. Todas las promesas y profecías que anticipaban su encarnación, nacimiento, vida, muerte y resurrección se cumplieron en su totalidad sin que faltase detalle alguno de lo que estaba anunciado. El escenario de los tiempos y circunstancias del mundo se muestra cada vez más cercano a lo que se espera ha de ser el escenario de su segunda venida. La primera fue la del Mesías sufriente que había de morir para abrir la puerta y oportunidad de salvación para todos los hombres en todas las naciones. La segunda venida será la venida del Rey glorioso, imponente, irresistible, que ha de juzgar con vara de hierro a toda la tierra y ha de someter con su gloriosísima autoridad todas las voluntades bajo su señorío de justicia y paz, para gloria y alabanza de su propia persona y nombre, y para gozo y alegría de todos los que le aman y han estado esperando su venida. Su nombre es Jesucristo. Bendito su nombre. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Cristo, Rey de reyes y Señor de señores, Salvador de nuestras almas. Bendito Señor y Salvador, a ti la gloria, a ti la honra. Toda adoración queremos tributarla a ti, Señor. Gracias, gracias por tu palabra. Gracias por manifestarte, Señor, a nuestras vidas. Gracias por haber venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aleluya. El reino te pertenece, Señor, y te estamos esperando, Señor, en nuestras vidas y en esta tierra. Y tu iglesia te espera, Señor. Que esperamos en tus promesas. En fuerza o en debilidad esperamos en ti, Señor. Como sea que nos encontremos, Señor, esperamos en ti, Señor. Gloria a tu santo nombre. Jesucristo, aleluya. Bendito el Señor. Aleluya. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores.
el Hijo eterno de Dios, Jesucristo, Salvador de los pecadores, Jesucristo, Señor de la iglesia, el esposo de la iglesia. Aleluya, bendito su nombre. Gloria sea al Señor Jesucristo, nuestra ayuda, nuestro socorro, el que nos limpia, el que nos limpia, el que nos sana, el que nos salva. Bendito su nombre. Aleluya. Precioso Jesús. Aleluya. Hermanos, vamos a compartir la cena del Señor mientras estamos cantando algo. Manténgase en comunión con su Señor y adore a su Señor, glorioso Señor. Precioso Jesús. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz.